Buenos días, maestra. Nosotros somos el equipo número 5 y le hablaremos sobre la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial abarcó del año de 1939 a 1945. En esta guerra se enfrentó a las potencias del eje, que estaban conformadas por Alemania, Italia y Japón, contra los aliados, que eran Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y China. Sus causas fueron el expansionismo nazi y el resentimiento hacia el Tratado de Versalles. Ahora les hablaré sobre la expansión de Alemania. Alemania se buscó expandir con el ejército utilizando el Krieg, que se le llamaba guerra relámpago, que esta consistía en mover a sus tropas de manera rápida y coordinada, utilizando sus tanques, aviones, etc. Primero se buscó conquistar a Polonia en 1939 y también seguidamente se buscó conquistar a Europa Occidental en 1940. Se prosiguió con la conquista de Balcanes y África en 1941 y después se siguió con donde Alemania rompía su pacto con la Unión Soviética. Esta expansión ayudó a Alemania a abarcar en el periodo de 1942 un territorio grande. Ahora les hablaré sobre la expansión de Japón. La expansión de Japón, buscaba más que nada expandirse hacia Asia y el Pacífico, utilizando la misma técnica del Krieg y utilizando barcos para así abarcar un gran territorio mediante el mar. Bueno, yo les voy a hablar sobre la invasión hacia Polonia, la cual tuvo espacio el 1 de septiembre de 1939, en la cual Alemania lanzó un ataque sorpresivo hacia Polonia, en el cual Hitler justificó esa invasión, afirmando que los polacos ya habían hecho un ataque hacia un grupo de radio, lo cual fue un montaje creado por los nazis porque querían una excusa para la guerra, en la cual ocuparon una nueva estrategia militar que se llamaba Guerra Relámpago, que consistía en ataques rápidos y coordinados de tanques, aviones y tropas terrestres, las cuales suprimían al otro bando. El 17 de septiembre de 1939, la Unión Soviética igual atacó a Polonia desde el este, haciendo así que se firme el pacto de Ribbentrop-Molotov, el cual decía que estos dos países se iban a dividir Polonia y países de Europa del Este. Este pacto fue firmado por Alemania y la URSS. De ahí pasamos a las invasiones de Dinamarca y Noruega, en las cuales Alemania ya tenía el control de Europa, pero en sí, no todo, pero quería estar más asegurado de todos los recursos que tenía por esa área. Las principales causas por las que quería hacer estas invasiones era por el control del hierro sueco, del cual dependían mucho, ya que se pasaba por un puerto, el puerto de Narvik, y pues asegurándose de esa área ya iban a tener asegurado el puerto. La segunda, lo segundo por lo que lo hacían era el dominio del Atlántico Norte, el cual era que querían tener áreas para que sus submarinos estén en constante funcionamiento sin que hayan enemigos cercanos. De ahí pasamos a la invasión hacia Dinamarca, la cual fue muy rápida, fue extremadamente rápida. En menos de 6 horas Dinamarca se rindió, ya que no tenía fuerzas para seguir luchando, ni fuerzas ni tropas, así que como vio que podía desaparecer el país y decidió rendirse.
De ahí pasamos a la invasión hacia Noruega, la cual esta sí presentó un poco más de resistencia que Dinamarca, en la cual la familia de este gobierno logró escapar de esta guerra. Y ahora yo les hablaré acerca de la invasión de Europa Occidental, que esta empezó el 10 de mayo de 1940 cuando Alemania levantó una ofensiva en contra de Europa Occidental, o sea, Países Bajos, Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. En este ataque se usó una táctica de la guerra relámpago mencionada anteriormente, o Blitzkrieg, y esta pues se caracterizaba por ser rápida y efectiva. En la invasión de Países Bajos y Bélgica, Países Bajos no duró o resistió mucho tiempo y se rindió el 15 de mayo tras un devastador bombardeo de Rotterdam, y Bélgica se rindió hasta el 28 de mayo, pero esta fue detonada y afectó a muchas tropas francesas, británicas. En la caída de Francia empezó con que, Alemania atacó de manera sorpresiva por las Ardenas a Francia. Esto permitió que como que acorralara diversas tropas. Otro punto es la evacuación de Dunkerque de la Operación Dínamo del 26 de mayo al 4 de junio, que gracias a este se salvaron 300.000 soldados británicos y franceses. París cayó el 26 de junio y el 22 de junio, 14 de junio, y Francia el 22 de junio firmó el armisticio. Alemania quedó como que ocupando el norte y en el sur se estableció como un gobierno colaboracionista de Vichy, liderado por el mariscal Pétain. La guerra de Gran Bretaña tuvo una batalla importante, que fue la batalla de Inglaterra, donde Hitler lideraba como la parte de Luftwaffe, que era la encargada de toda la parte aérea, de ataque aéreo, que era prácticamente lo que se basaba esta guerra, donde Alemania atacaba a los británicos, que estaban como que defendidos por la RAF, la Real Fuerza Aérea Británica. Y en esta fue donde Alemania como que vivió la primera derrota en la guerra. Ahora la guerra ruso-finlandesa. Empezó con la guerra de invierno del 30 de noviembre de 1939, donde la Unión Soviética invadió Finlandia, y a pesar de que los finlandeses estaban en desventaja por número de soldados, pues estos usaron diferentes tácticas de guerrillas y del cóctel Molotov para defenderse de la Unión Soviética. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de la gran ineficiencia de Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Tocaremos los puntos más importantes dentro de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, ellos venían de la Guerra Civil Española y habían perdido alrededor de 200.000 hombres y de invadir a Albania. Luego tenemos que intentaron invadir o conquistar el sur de Francia, y debieron aprovechar la situación ya que los alemanes tenían casi el control del territorio de Francia, pero ellos prefirieron quedarse en los Alpes. Luego intentaron conquistar a Grecia, pero fue un rotundo fracaso. Aunque tenían la oportunidad, ya que doblaban, o triplicaban al ejército de Grecia. Luego volvieron a intentar a conquistar Francia, pero también fue un rotundo fracaso. Y pues, bueno, yo les hablaré sobre los avances del eje. Más que nada, ¿qué fue el eje? Esto fue una alianza militar y política, la cual estaba conformada por Alemania, que era nazi, Italia era fascista, y el Imperio japonés. Ellos, pues, y más que nada quien los encabezaba era Alemania, y él incitó a Hungría, Rumania y Eslovaquia a que se unan en noviembre de 1940, y pues invitó en marzo de 1941 a Bulgaria. Esto, pues, con ayuda de estos países, lo que hicieron fue invadir Yugoslavia, y a mediados de junio el eje ya había subyugado una parte de Grecia. Y pues igual, después de todo el caos que habían hecho
Yugoslavia. Lo que fue es que surgió el Estado independentista de Croacia, y pues este estaba bajo la dirección de la organización fascista y los terroristas de Ustaša. Igual surgió el nuevo Estado el 15 de junio y pues involucró a los países de Bosnia y Herzegovina. Alemania, otra de las cosas que hizo fue conquistar el este de Eslovaquia, el Banato serbio y pues obviamente una parte de la misma Serbia. Una de las cosas que hizo Italia fue conquistar Istria, el oeste de Eslovaquia. Se unió a Kosovo con Albania y ocupó la costa de Roata Dálmata y Montenegro. Otra de las cosas igual que hizo Hungría fue que se unió a Vaca, que esta ciudad estaba ubicada al noroeste de Yugoslavia, y Bulgaria ocupó la provincia de Serbia de Pirot. Y por último, lo que hizo Bulgaria fue que en la Tracia griega, pues entre Alemania e Italia, se dividieron Grecia, Alemania al este, Italia al noroeste, y pues lo que ocuparon fueron las zonas de ocupación. Bueno, ahora les voy a hablar de la invasión a la Unión Soviética, más conocido como la Operación Barbarroja. Esta se dio el 22 de junio de 1941 a las 3:15 de la mañana. Hitler ideó un plan en el que se iban a dividir en 3 zonas. El norte iba a atacar a Leningrado, el centro a Moscú, la capital, y el sur a Kiev. Esto lo hizo con el fin, ya que no le gustaba la ideología comunista, quería ocupar más territorio, ya que la Unión Soviética pues contaba con mucho territorio que había conquistado. Empezó conquistando avanzó alrededor de unos 10.000 kilómetros, y en el sur a él lo llamaban como un tipo héroe, ya que no toda la población tenía la misma ideología comunista que se practicaba en la Unión Soviética. En el norte no estaban tan preparados, ya que Stalin, la Unión Soviética pensaba que era un error, ya que Alemania y la Unión Soviética se supone que eran amigos y habían firmado un pacto de no atacarse. Pero pues a Hitler no le importó eso y decidió atacar a la Unión Soviética. En el centro no lograron avanzar, ya que Stalin le pidió a la población su apoyo de formar barricadas para poder defenderse. Y bueno, terminó ganando al final la Unión Soviética porque llegó el invierno, porque Hitler había ideado que esto se llevara en la primavera del siguiente año, que era 1941. Y vencieron porque, como les decía, los alemanes no llevaban el equipo necesario para subsistir al frío, y pues los rusos estaban acostumbrados al... Bueno, yo les hablaré sobre la intervención de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y la guerra en el Pacífico. Primero que nada tenemos que tener en cuenta de que Estados Unidos era un país central en esta guerra. Él solo administraba suministros a los aliados, es decir, que solo los ayudaba con suministros. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta de que pues por otra parte Japón estaba en su etapa de expansionista, y por lo cual se expandió en muchos lugares, es decir, en Asia más que nada, y en el Océano Pacífico. Pero pues esto, quieras o no, pues puso en duda a muchos países y en conflicto, por lo cual Estados Unidos decidió intervenir y ponerles una sanción, que era la sanción del embargo del petróleo. Bueno, al hacer esto, Japón no se iba a quedar con las manos cruzadas y decidió atacar una base en Hawái, que la base se llamaba Pearl Harbor. Entonces, en esta base, pues al atacar
Japón a Estados Unidos decide declararle la guerra a Japón, por lo cual Estados Unidos entra a la guerra. De ahí nos vamos con la guerra en el Pacífico. La guerra en el Pacífico, después del ataque en Hawái a la base estadounidense, Japón sigue expandiéndose, pero Japón no era, por así decirlo, no era tonto, sino que sabía dónde atacar, por lo que atacó China, ya que China estaba en una guerra civil que había tenido muchas bajas en su ejército, por lo cual China estaba muy débil, no era conocida como la gran potencia que es ahorita, sino que era muy débil en ese entonces. Pero pues hubo varias guerras que fueron el punto de inflexión en la guerra del Pacífico, que fue la guerra del Mar Coral y la guerra de Midway. La guerra del Mar Coral era como un alto hacia la marcha japonesa a Australia, y la guerra de Midway era un ataque de Estados Unidos hacia Japón, que fue una guerra que pues marcó mucho a Japón, ya que cuatro de sus portaaviones se dieron de baja. De ahí nos vamos con los bombardeos que hubo en eso, que marcó el final de la guerra. Estos bombardeos fueron autorizados por el presidente estadounidense Harry Truman. Pues los ayudó a que pues estos atacaran a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, y de ahí pues el 1 de septiembre de 1945 se da el final de esta guerra en el Pacífico. Durante la Segunda Guerra Mundial hubieron múltiples conflictos bélicos que entre comillas fueron los más importantes, pero hubo un especial al que lo denominaron la Batalla del Norte de África, y consistió en que las potencias del eje y los aliados pues entraron en una disputa porque querían controlar el territorio de África, al que denominaban como el territorio estratégico. Cabe recalcar que si las fuerzas del eje hubieran ganado esa batalla, hubieran dado un golpe bastante bajo a los aliados, ya que les hubiera obstruido la ruta de suministros y abriendo como consiguiente, avanzando hacia el Mediterráneo, en donde se hallaba el petróleo. Durante 1940, también la Alemania nazi, junto con Italia, en especial Italia, abre paso para invadir Egipto desde Libia, lo que no le resultó gratificante, ya que las fuerzas británicas repelieron la agresión de una manera bastante efectiva, derrotando a Italia, debilitándolo. Pero es cuando Alemania piensa rápido y, antes de que derriben a los soldados italianos, manda refuerzos, y en especial manda a un general llamado Erwin Rommel, el cual era un sádico para el conflicto bélico y lo apodaban el zorro del desierto por su astucia durante la guerra, que fortaleció de una manera exponencial a ambos bandos, a los italianos como a los alemanes, abriendo paso a gran parte de Egipto, abarcando el 50% del territorio, debilitando hacia los británicos, pero no pudieron invadir más, aunque fue un golpe igual bastante bajo para ellos, pero tuvo un renombre en distintas operaciones que se llevaron a cabo junto con este operador, como por ejemplo fueron la operación de Compass, la operación de Sonnenblumen y la operación de la batalla de la Alamein, la cual fue una de las más contundentes, ya que se pudo erradicar al 100% la presencia del nazismo y el fascismo en todo el territorio de Egipto, dando la importancia de esta batalla, ya que pudo consolidar a Estados Unidos como una potencia militar, erradicación completa de presencia de nazis y fascistas en el territorio egipcio, y el más importante de todos, pues el control total del Mediterráneo por parte del bando de los aliados. Gracias. Y esto es todo por nuestra parte.